Vamos a tomar esta parte de la escritura que leímos aquí en el libro de Joel en el capítulo 2 y hablaremos de el contexto de la promesa del derramamiento del Espíritu Santo. En la antigüedad, de acuerdo a la palabra del Señor, o digámoslo de otra manera, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo salía para ungir únicamente personas en posiciones exclusivas o personas muy particulares, como era el caso de los profetas o cuando se ungía a los sacerdotes, que está relatado en el libro del Salmo, cuando dice que se le ungía y que esa unción caía sobre la cabeza y era tan grande que bajaba, corría por su cara, la cara del sacerdote, bajaba por sus vestiduras, o sea, era un baño completo en aceite. Esa unción del Espíritu Santo era dado para esas personas, entre otras cosas porque el sacerdote era el medio que tenía el pueblo para consultar a Dios. No se olvide que el sacerdote en el pueblo de Israel tenía sobre su pecho una parte de su vestidura que era muy particular, digamos, no era parte sino un aditamento a su vestidura, y tenía aquí una cosa que se llamaba el pectoral, que era como una almohadilla muy bien diseñada, que tenía unas piedras preciosas específicas que Dios había ordenado. Y cuando las personas iban a consultar a Dios, si no había ningún profeta específico que fuera a decir, por ejemplo, así dice Jehová, la Escritura dice que, por ejemplo, el rey David le pedía al sacerdote que viniera con el efod y consultaba a Dios cosas como, por ejemplo, ¿perseguiré a estos enemigos, sí o no? Entonces, los sacerdotes, según los estudios que se han hecho y que hoy día reposan no solo para la iglesia, sino entre ellos se dice que este pectoral con estas piedras preciosas era el medio cuando ellos no tenían allá un profeta, sino que era delante del sacerdote que venían. Si la respuesta era afirmativa, las piedras preciosas iban a tener unos colores específicos y un brillo especial. Si no había ninguna respuesta, las piedras preciosas del pectoral permanecerían igual. Entonces, toda esa unción que venía sobre ellos es precisamente porque los sacerdotes eran un medio. Los sacerdotes, ustedes saben que un sacerdote realmente es un intercesor. La labor del sacerdote era llegar a interceder por el pueblo. Especialmente el sumo sacerdote tenía que entrar en el lugar santísimo y él tenía que no solamente llevar la sangre de la víctima que había ofrecido ese sacrificio, ese animalito, y que la sangre era llevada para ser puesta en el propiciatorio, o sea, la tapa del arca del pacto, donde se ponía una parte de esa sangre, sino que también él tenía que ofrecer incienso. Y ese sacrificio que él ofrecía era por los pecados, dice en el libro de Hebreos, los de él y los del resto del pueblo. Y también el incienso se ofrecía delante de Dios, y luego la Escritura dice en el libro de Apocalipsis que ese incienso son las oraciones. O sea que el sacerdote estaba para interceder, para ayudar
a pedir perdón por el pueblo, pero también para interceder para que Dios bendijera a ese pueblo. Por eso me llama tanto la atención lo que estoy diciendo, porque quiero mirar el contexto en que se nos muestra el derramamiento del Espíritu Santo en el libro del profeta. Y usted verá que aquí menciona a los sacerdotes. Pero para seguir en la primera parte que estábamos explicando, que el Espíritu Santo en ese tiempo vendría solamente sobre personas específicas, entonces hemos hablado que venía sobre los profetas, sobre los sacerdotes, y también reyes eran ungidos de manera especial. En el libro de los Jueces se nos narra que había, por ejemplo, un caso muy particular en la vida de Sansón, que dice que la mano de Jehová venía sobre él, o sea, está hablando de la unción del Espíritu Santo, y este hombre, en el tiempo que duró ejerciendo su liderazgo, que Dios lo puso como juez de Israel, aunque algunos se concentrarán en sus equivocaciones, yo quiero concentrarme en que este hombre todo lo que hizo era por la unción del Espíritu Santo sobre su vida. Era por la unción del Espíritu Santo sobre su vida. Entonces, fíjese usted, sin embargo, el Espíritu Santo era dado para personas específicas. No todo el pueblo tenía acceso a esta bendición. Y el pueblo tenía muchísimo respeto por aquellos que estaban ungidos de esta manera tan especial por Dios. Pero cuando usted viene al libro de Joel, que es el libro que nos da la promesa, es una profecía. Recuerde que cuando yo estuve hablando en tiempos o en días anteriores de otros temas, les expliqué que una profecía realmente es que Dios predice algo que Él tiene determinado que suceda, específicamente en tiempos específicos. O sea que son cosas específicas que Dios ya ha determinado que sucedan. Y en este caso, lo que usted encuentra en el libro de Joel es una profecía, porque Joel era un profeta. Y esta venida o derramamiento del Espíritu Santo que aparece aquí, aparece no como como algo suelto, sino como parte de una profecía. No sé si me está entendiendo. No es un asunto suelto, es que en medio de la profecía que Dios le da al profeta Joel, que no está hablando exclusivamente de esto, sino que habla del derramamiento del Espíritu Santo en medio de una profecía amplia que él está dando acerca de otras cosas. Y entonces, por eso el tema o el título que le hemos dado hoy es el contexto. El contexto del derramamiento del Espíritu Santo, especialmente en el libro del profeta Joel. Porque al mirarlo de esta manera, usted entenderá que entonces hay cosas específicas, señales específicas y determinantes, y que no es la decisión de una persona. Que el derramamiento del Espíritu Santo en los postreros días es una decisión determinada por Él mismo, por Dios mismo, que dice: en estos postreros días yo voy a hacer eso. Que los brujos no lo pueden detener. Los hechiceros no lo pueden detener. Los sortílegos no lo pueden detener.
o personas que no creen, aun siendo parte de la iglesia, pero que no creen, en eso tampoco lo pueden detener. ¿Por qué? Sencillo, es algo que Dios determinó y a través del profeta dijo: esto es lo que va a pasar. En este momento, la profecía que usted encuentra en el libro de Joel es una profecía básicamente para el pueblo de Israel. Está hablando de cuando el pueblo de Israel fue esparcido por los diferentes lugares de la tierra, por su situación, por su condición. Le está hablando del castigo que ellos han recibido, pero también les habla de una profecía en la que no entraremos en detalle. Les está hablando del día grande y espantoso, dice, de Jehová. Y cuando hablamos de esto, lo que les quiero decir es: esta profecía es exclusivamente para Israel, en lo que le sucederá a Israel en el último tiempo. O sea, el trato de Dios con Israel en los días finales. Cuando decimos finales, queremos decir antes de la venida del Señor Jesucristo y al filo de la venida del Señor Jesucristo. O sea, esta es una profecía, el libro de Joel es una profecía escatológica. Habla de la venida del Señor Jesucristo, del día espantoso y terrible, dice, el día grande y espantoso de Jehová. Muchos no lo podrían explicar de una manera sencilla, pero yo no me voy a concentrar en explicar lo que es el día grande y espantoso de Jehová, pero es una profecía para decirle a Israel lo que ellos van a enfrentar en el tiempo final. Ya llegará el momento que podríamos hacer un estudio particularmente de eso. Yo no quiero entrar en esa parte específica, porque se refiere a este tiempo que la palabra de Dios llama la gran tribulación, y cuando ellos serán presionados hasta el límite. Pero estoy mirando en la profecía que en medio de todo eso, de repente cambia la tónica. En medio de que Dios le está diciendo a Israel: vea, así, 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 y va a venir esta invasión, va a venir y ahí relata cómo serán asaltadas las ciudades, todo. De repente dice: y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Si usted nota, aquí hay una expresión que, aunque para usted y para mí sea normal, para los judíos era otra cosa. Porque aquí está diciendo: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y luego se refiere y dice: vuestros hijos y vuestras hijas. Para el pueblo judío había una gran diferencia, y todavía existe para los que entienden su trato con Dios y la ley. Hay una gran diferencia entre ellos como pueblo judío y el resto de las naciones, porque ellos eran el pueblo escogido por Dios, a través del cual son el pueblo escogido por Dios, a través del cual vino el Mesías. Pero las otras naciones se les llamó gentiles, o sea, de las gentes que no pertenecen a ese pueblo. Y se les consideró los paganos, o sea, los que se dedicaron a adorar todo lo que encontraron. Y el trato específico de Dios era con ellos, y ellos estuvieron siempre seguros de eso.
Y de repente, en medio de esta profecía, cuando Dios le está diciendo que vendrá un tiempo terrible para ellos y vendrá una apretura, y está hablando de los tiempos del fin, de pronto el Señor les dice: pero después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Les estaba diciendo que iba a extender la bendición del Espíritu Santo no solamente sobre el pueblo judío, sino sobre todas las demás naciones. O sea, sobre todas las personas en cualquier lugar que creyeran a Dios, que recibieran el mensaje y que tuvieran la disposición de poder servir al Señor, pero que no estarían exentos. Y precisamente eso es lo que el apóstol Pedro dice allá cuando cae el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. ¿Se acuerdan de esa parte de la escritura? Hechos capítulo 2. Dice: el Espíritu Santo descendió de una manera muy particular, muy especial. Primero hubo un ruido, como de un viento recio que soplaba, que llenó toda la casa donde estaban sentados. Luego sigue relatando en ese capítulo, dice: y de repente se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se quedaron encima de cada uno, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Pero esto causó una conmoción extraordinaria en Jerusalén. Estaban ahí para una fiesta, habían venido para una fiesta, y habían venido de muchísimas naciones, porque los judíos habían sido esparcidos por muchos lugares. Entonces había de todas partes que habían venido a la fiesta. ¿Cuál fiesta había? Se estaba celebrando el Pentecostés. Eran fiestas especiales para ellos. Y dice: cada uno les oía hablar en su propio idioma en el que habían nacido. Y fue tan impactante, porque la escritura dice que se arremolinó la gente frente a la casa. Le llamaban el aposento alto, que quiere decir que era un segundo piso. Una casa que tenía un segundo piso, donde hubo todo ese ruido, toda esa cosa. Cuando ellos llegaron, los encuentran en esa actitud, donde cada uno habla en un idioma diferente, y era temprano en la mañana, etcétera. Entonces ellos, sorprendidos, dicen: no, esta gente son borrachos. Pero la escritura dice que el apóstol Pedro se puso en pie. No sé si había lo que nosotros llamamos un balcón, un lugar por donde asomarse desde allá, y desde allá les habló y les dijo: estos no están borrachos como ustedes piensan. Esto es lo dicho por el profeta Joel, y comienza a hablar de esta profecía. Y luego que les explica toda la profecía, les dice: y para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, y para todos cuantos el Señor nuestro Dios llamare. O sea, el apóstol Pedro también ese día entendió que esta profecía que se había dado en medio de otra profecía estaba sacando la venida y el derramamiento del Espíritu Santo del contexto solo de los judíos. Por eso el mismo apóstol Pedro, más adelante, cuando va a la casa de Cornelio y les está predicando, y los que estaban reunidos en la casa de Cornelio eran personas que no eran judíos, él se lo dijo: ustedes saben que tan abominable es para un judío entrar en la casa de un gentil. Ahí estaban reunidos personas que no eran judíos, pero él les comienza a hablar la palabra y dice: y ellos de repente, mientras les estaba hablando el apóstol, les cayó sobre ellos el Espíritu Santo también, y glorificaban a Dios, y también hablaban en otras lenguas. Y dice: los que habían ido con el apóstol y él mismo estaban sorprendidos. Dice que también sobre los gentiles viniera la promesa del Espíritu Santo.
O sea, para ellos como judíos era romper con un marco que ellos tenían presupuestados, y es que algo tan especial como el Espíritu Santo, como la presencia de Dios y una comunión tan profunda con Dios, porque recibir el Espíritu Santo es estar en la presencia del Señor. Recibir el Espíritu Santo es algo diferente, mi hermano. Aleluya, gloria a Dios. Recibir el Espíritu Santo cambia el panorama de lo que usted quiera. No es lo mismo venir a una reunión que estar en un culto lleno del Espíritu Santo. Son dos cosas diferentes. No es lo mismo venir ahí y estar ahí, y estoy aquí, pero estoy que me voy, estoy el sueño y el predicador está muy largo ahí en su mensaje. No es lo mismo eso a llegar a un lugar donde usted está ahí sentado y usted venía cansado, usted venía triste, usted venía acongojado, usted venía como cualquiera, en cualquier condición, pero de repente bajo la unción del Espíritu Santo usted comienza a sentir un fuego diferente, una cosa extraña. Lo hace gritar, lo hace decir amén, lo hace decir aleluya. Algunos salta de la silla, otro se tira al piso, uno se ríe y otro llora. Eso es otra historia. Déjeme decirle que la unción del Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo, es realmente una experiencia sobrenatural que lo pone a usted en una comunión y en una cercanía real con el Señor, de tal manera que usted comienza a ver la vida como Dios quiere que la vea, y a darse cuenta que las cosas que usted ve con estos ojos son muy diferentes a las cosas que Dios le permite que vea cuando ya usted está lleno del Espíritu Santo de Dios. Es otra historia, no es lo mismo. Yo se lo digo que no es lo mismo porque algunas personas pretenden llegar a la iglesia y decir que el Espíritu Santo está ahí porque Él lo dijo. No se trata de decirlo, se trata de una experiencia. Y cuando usted la tiene, hay algo. Algunas personas que tratan de describirlo de manera coloquial, humana, de la forma como uno se puede expresar. Hay más que decir, hermano, se me puso la piel así como de gallina, dicen. Es una expresión para decir, sentía una cosa hasta en mi piel, como que se me erizaba la piel, como una cosa. Otros han expresado y dicen, hermano, yo no sé, se sentía una cosa que daban ganas como de salir corriendo. Otros decían, yo sentí unas ganas de tirarme al piso. O sea, la llenura del Espíritu Santo es una experiencia que los judíos sabían exactamente que era demasiado grande, y ellos pensaban, es demasiado grande, que alguien sea lleno del Espíritu Santo es demasiado grande. Eso no le pasaba sino al sumo sacerdote, al profeta y a algunos personajes especiales en la historia de Israel. Y ahora que vaya a venir el Espíritu Santo sobre alguien que ni siquiera es parte del pueblo de Israel, para ellos era asombroso. Y uno tiene que apreciar eso, que realmente la llenura del Espíritu Santo es algo asombroso, es algo maravilloso. No es normal, no es lo natural, no es lo que alguien le puede dar a usted. Es tanto así que es el mismo Señor Jesucristo el que se convierte en el bautizador de las personas en el Espíritu Santo. Yo no le puedo dar a usted el bautismo en el Espíritu Santo. Un predicador no le puede dar a usted la llenura del Espíritu Santo. Una persona, por más que ore, no le puede dar a usted. ¿Sabe quién lo llena del Espíritu Santo? El Señor Jesucristo dijo, mi Padre le dio la promesa. Y cuando ya se iba ahí, le dijo, quédense en Jerusalén hasta que reciban eso, la promesa del Padre. Entonces para ellos es asombroso, para los judíos es asombroso la llenura del Espíritu Santo, porque para que usted me entienda cómo relacionaban los judíos con la llenura del Espíritu Santo, ellos relacionaban exactamente cuando ellos, porque eso sí lo veían ellos con sus ojos físicos. Cuando decía, y en la palabra escribe o describe, que la nube de Jehová llenaba la casa de Jehová, o cuando dice que la casa de Jehová se llenó de humo y que no podían estar ahí. Básicamente yo lo he explicado porque he estado en algunas partes donde he visto personas
que pertenecen de alguna manera a la religión judía, y he visto algunos que tienen contacto. No puedo decir si realmente son o no son de la tribu de los levitas o no, pero los he visto dar la explicación, los he visto con las vestiduras sagradas, los he visto con toda la representación de lo que era el templo, y ellos mostraban, y cuando iban allá explicaban cómo en la historia describía que la nube de Jehová que descendía, dice que la nube de Jehová descendía sobre el tabernáculo, realmente era como una nube, y desde esa nube bajaba algo así como un remolino, como algo visible, que llegaba y entraba directamente encima de la casa de Jehová. Y ellos dicen que esa nube entraba hasta el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto y se posaba sobre el arca del pacto. O sea, sobre la tapa del arca del pacto, que era el propiciatorio. Por eso es que nadie podía entrar al lugar santísimo, sino solo el sumo sacerdote una vez al año. Tampoco nadie podía mirar dentro del arca del pacto. Usted ha leído la historia como una vez el pueblo de Israel, que había perdido el arca de Jehová, la traían de retorno. David era el rey, y al traerla de retorno la pusieron encima de un carro nuevo, y ese carro era tirado por bueyes. En medio del camino habían piedras, y parecía que se iba a voltear la carreta, el carruaje donde llevaban el arca. Y uno de los que iban, que era de los levitas, era gente que pertenecían a esto, eran los que tenían que hacerlo, extendió la mano para tener el arca, porque él dijo: se va a caer el arca. Y dice, cuando él extendió la mano y tocó el arca no se cayó fue él, y cayó muerto instantáneamente. Y se detuvo todo el desfile, y hubo un lamento terrible, y al lugar le llamaron Perezusa. O sea, fue un momento de tragedia para ellos. Pero recuerde que esa arca venía exactamente de la tierra de los filisteos, que los filisteos se la habían llevado cautivos, y los filisteos también tuvieron problemas por la misma arca. ¿Se acuerdan de la historia? Ellos habían llevado cautiva al arca, se la robaron, la pusieron en el templo del dios Dagón. Y la escritura dice que cuando ellos vinieron por la mañana, Dagón era una imagen de un dios, que era la imagen del dios de ellos. Dagón estaba postrado, o sea, se había bajado de la silla y estaba tirado allá delante del arca de Jehová. Ellos volvieron, pero Dagón, ¿qué le pasa? Y volvieron y lo pusieron allá. Se fueron. Al otro día encontraron al mismo Dagón ya sin cabeza y sin manos, tirado delante del arca. Dijeron: no, así no. Y entonces comenzaron a llevar el arca de sitio en sitio. Pero la Biblia dice: donde quiera que llegaba el arca de Jehová, esta gente sufrían de tumores y unas cosas malignas, que comenzó a haber una mortandad donde quiera que llegaba el arca. Era una mortandad, hasta que llevaron el arca a la última ciudad, y los de la ciudad vieron: viene con el arca para matarnos a nosotros también. Porque donde quiera que llegaba el arca, la gente se moría, le salían unos tumores terribles y se moría. ¿A qué me estoy refiriendo? Es que exactamente era sobre el arca que descendía, según los eruditos, esa columna de nube, y llegaba y se posaba encima de la tapa del arca, que quiere decir que era el Espíritu Santo de Dios. Entonces, por eso para ellos, para los judíos, les causa mucho impacto, y probablemente para usted y para mí, que estamos más acostumbrados y somos muy deportivos para mirar las cosas, no le ponemos atención ni le damos el lugar que corresponde el hablar de ser llenos del Espíritu Santo.
de ser ungido con el Espíritu de Dios. Eso no le sucedía sino a unos pocos, porque es demasiado grande. Demasiado grande. Aleluya, santo. Bendito sea el nombre de Dios. Pero volvemos otra vez aquí, ¿no? A la parte que estamos diciendo. Es una profecía que dice Dios: y después de estas cosas derramaré de mi espíritu sobre toda carne. O sea, el Señor abre la posibilidad para que personas como usted y como yo, que vivimos en Colombia, algunos de ustedes tal vez no son de Colombia, pero vivimos aquí en nuestro país, y los que estamos aquí en general pues seremos latinoamericanos. La mayoría somos colombianos, algunos otros de alguna otra parte, pero somos gente, la gente nos dice que somos del tercer mundo. Siempre me he preguntado cuál es el primero y cuál es el segundo, porque nosotros somos el tercero. Tal vez en el orden en que ellos piensan en que aparecieron las civilizaciones, nosotros aparecimos de último, según la historia que nos cuentan. Y por ser del tercer mundo, pues así es, somos del tercer mundo, ¿usted me entiende? O sea, somos de último. Probablemente no tenemos la misma inteligencia, dirían otros. Además hablamos un idioma para una gran cantidad de países, y todo eso podría ayudar a aquellos a pensar que somos menos. No son capaces ni de aprender idiomas, les toca hablar un solo idioma entre todos. Mírelo como quiera. Somos catalogados como por nuestra raza que pequeños de estatura, que el color de nuestra piel por lo general porque somos por aquí de este ladito donde el sol golpea con fuerza, y como dijo la Sulamita: no me miréis porque el sol me miró. O sea, tenemos la piel oscura, y si no somos totalmente oscuros, de todas maneras hay diferencia entre nosotros y personas que viven en otros lados del mundo por los climas. Podría parecer que somos de una raza particular. Probable no tenemos el derecho, según las personas, a otras cosas, no somos tan inteligentes. Algunos podrían pensar que en nuestro país ni siquiera habría casas. Esperarían encontrar solamente algo hecho con 4 postes de maderas y un techo así con mismas ramas de los árboles y cosas así, y usted no estaría vestido, sino usaría todavía, como nuestros antepasados, un pedacito de tela para cubrir esta parte de acá alrededor de su cintura y sus partes más vergonzosas, diría alguien. Y que no sabemos conducir un carro, andaríamos por allí con flechas. Pues así se imagina la gente, ¿no? No del tercer mundo. No me interesa eso. ¿Sabe qué es lo que me interesa? Me interesa que aquí dice Dios: yo derramaré de mi espíritu sobre todos esos. Sobre usted, que tiene la piel un poquito más oscura que los demás, que probablemente no es alto, que no tiene la raza admirable de otros lugares. El concepto de belleza es muy relativo, pero estoy hablando de la manera como la gente se expresa. Para usted, que la gente podría pensar que no tiene las mismas capacidades que ellos, o que no podría desarrollar su cociente intelectual como los demás, Dios dice: a mí no me interesa, voy a derramar de mi espíritu sobre todos ellos. Bajitos, altos, oscuritos, blanquitos, gordos, flacos, como quiera que sea, voy a derramar mi Santo Espíritu sobre todos ellos. Es una profecía. Escúchame, es una profecía.
¿Está usted entendiéndome? Se lo digo de nuevo, es una profecía. ¿Y cuál es el contexto de esta profecía? Bueno, el contexto es tanto lo anterior como lo que sigue. Mire el contexto posterior. Dice: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y luego dice: daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Está encerrando esta profecía del derramamiento del Espíritu Santo en medio de la profecía concerniente a Israel, que tiene que ver con la tribulación que ellos sufrirán y con lo que les espera todavía más adelante. Y con el día que vendrá el juicio, en ese día grande y espantoso de Jehová, en el que Dios tratará con Israel, pero también le dará la liberación más grande que la gente se haya imaginado. Que todo esto terminará con la aparición del Señor Jesucristo, con la venida del Mesías, que pondrá sus pies sobre el monte de los olivos y que descenderá directamente a Jerusalén para derrotar a las naciones que habrán hecho todo lo que sucederá en ese grande día espantoso, cuando Dios dice: reúnanme a todas las naciones. Dice: reúnanmelos en el valle de Josafat, porque vamos a arreglar cuentas. Cuando usted lee esta profecía y le gusta la profecía, y yo no quiero entrar tanto en esos detalles para concentrarme en lo del Espíritu Santo, pero cuando usted mira esto, sabe a qué se está refiriendo. Sabe que se está refiriendo a esos días finales, en los días que llamamos nosotros de la gran tribulación, cuando vendrá lo que la gente llama la guerra del Armagedón, cuando Israel será atropellado, y que ya dice la escritura en el libro del profeta Zacarías: la ciudad será tomada, será saqueada. Dice: llevarán gente en cautiverio, las mujeres serán violadas y el pueblo estará al borde de la extinción total. Estoy hablando del pueblo de Israel. Y entonces en ese momento es cuando ellos claman y aparece el Mesías. Siempre han clamado, pero yo quiero verlo a usted clamando cuando de verdad el agua ya le llegó al cuello. Porque ahí sí clama. Siempre hemos clamado, pero ahí sí clama. Alabado sea Dios. Y a ellos les va a pasar igual. El ser humano es así. Llega un momento en que tiene que clamar. Es en medio de todo ese contexto que Dios dice: ahí yo voy a derramar mi espíritu. O sea, está metido en el contexto de las profecías, tanto de lo que tiene que ver con lo que hablábamos en estos días, de una invasión que le van a hacer a Israel, que va a generar una cantidad de desorden, lo cual va a finalizar en que vendrá el Señor Jesucristo, llevará a su pueblo y vendrá por segunda vez para liberar a Israel de la tragedia más grande que ellos pueden haber sufrido. Y es en medio de todo ese contexto que Dios dice: pero yo voy a derramar mi espíritu en aquellos días, en esos postreros días, yo voy a derramar de mi espíritu sobre toda carne. Luego da otro contexto, porque da el contexto de lo que le va a acontecer a Israel como tal, como pueblo, por causa de lo que Él ya ha determinado y cómo Él va a tratar con ellos a través de la tragedia, la tribulación y las guerras que tendrán que enfrentar. Pero también habla de algo que no tiene que ver con Israel. Dice: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Y luego explica, dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Antes, o sea, está explicando que son señales. Dice que eso será antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. O sea, está hablando de los tiempos finales, pero que todavía no ha llegado. O sea, está hablando de que
el marco en el cual se desarrolla esta profecía del derramamiento del Espíritu Santo sobre la tierra, sobre toda carne, sobre todas las personas de todas las nacionalidades, será un marco donde por un lado se está vislumbrando ya la tragedia que le sobrevendrá a Israel en su momento, cuando llegará ese punto que habla del día grande y espantoso de Jehová, que serán las naciones juzgadas en términos de una guerra. Pero también está hablando en términos de señales referentes a cuándo será el momento que el Señor Jesucristo estará pronto a venir. Primero, cuando arrebatará la iglesia, y segundo, cuando vendrá físicamente. Entonces es un contexto donde habla por un lado de la profecía para Israel como tal, y la profecía de lo que va a suceder en medio de las cosas de la naturaleza. Está hablando aquí del sol oscureciéndose. De eso tenemos mucho hoy día. Eclipses. Dice la luna en sangre. Estos fenómenos se están dando. En estos días se estaba anunciando uno, yo no sé si ya pasó. Se han dado mucho, le llaman los científicos luna de sangre. ¿Por qué le llaman luna de sangre? Porque tiene el efecto de verse la luna roja, como si fuera sangre. Pero no se queda allí. Dice también habrá fuego y columnas de humo. Está hablando de una cantidad de acontecimientos en la naturaleza. Estamos en el momento en que todo el mundo teme, y en todas partes los gobiernos hacen preparativos y le enseñan a la gente sobre qué hacer en caso de. Puede ser en caso de una tempestad, un sistema ¿cómo se llama? Atmosférico, que desata tempestades que no se veían antes, como por decir Bogotá, cuando se había soñado y se desatan un tipo de tempestades, se llevan los techos, se acaban las cosas, se tumban los árboles, de una cosa no se esperaba. Eso no sucedía sino por allá en otros lados, o como en estos días sucediendo unas cosas terribles. Por ejemplo, en París el nivel del río Sena se estaba subiendo hasta el punto que ya habían sacado del museo más famoso del Louvre, ya habían sacado la parte del nivel que estaba más bajo, ya lo habían evacuado todas las obras de arte para protegerla, y se estaba esperando que de pronto el Sena seguiría subiendo y haría que todo el museo del Louvre fuera evacuado, todas las obras de arte. Líneas del metro ya estaban selladas, no podían actuar. Estamos hablando de información fresca que sale a través de los medios más importantes de la televisión noticiosa, como decir la BBC, la CNN y otros medios de información que son cadenas mundiales. Que no es una información a través de las redes, porque la gente dice a través de las redes cualquier saca una información de hace 100 años y la pone como si fuera hoy. Estamos hablando de cadenas de noticias. Igualmente se producen terremotos. Todo eso que dice aquí es el contexto donde dice: es en esos días que Dios derramará de su Santo Espíritu sobre toda carne. Dicho en otras palabras, estamos en medio de una situación de desastre, de angustia para la mayoría de la humanidad, pero al mismo tiempo estamos frente a la oportunidad más grande que puede tener la iglesia de nuestros días. ¿Cuál? La oportunidad de ser lleno del Espíritu Santo, no porque lo dice un pastor, sino porque hay una profecía en la palabra del Señor. Una cosa es lo que diga un pastor que está emocionado, y otra cosa es lo que Dios dijo con cientos o miles de años de anticipación. ¿Está usted aquí? Es por eso que el enemigo lucha tanto contra la iglesia. En todos los términos, vea, le da a la iglesia, en medio de todas estas crisis, le da a la iglesia
por invertir su tiempo en todos los entretenimientos que cuando usted los analiza son tontos. Sí, pero usted se pone a pensar, pero de verdad, ¿por qué me tengo que dejar esclavizar de esto? Me parece tan tonto. Sin embargo, está esclavizado de algo que le parece tonto. El que no abre los ojos lo envuelve una oleada que el Señor Jesucristo la llamó así: glotonería y afanes de esta vida. ¿Qué es glotonería? Cuando usted ya está satisfecho y quiere más. Eso no se refiere solo a comida. La glotonería se refiere a una pasión que hace, ya sea o si es comida, que la persona, aunque ya esté llena, todavía quiere más solo por el sabor que le produce en la boca, aunque sienta que se va a estallar, ya no puede más. Pero igualmente pase con los bienes, con las cosas. Ya tiene 50 pares de zapatos, pero cada vez que sale tiene que comprar otros 50. Ya tiene 100 vestidos, no le caben en el closet y tiene que hacer una casa más grande solo para guardar la ropa. Pero quiere más, no se puede tener de comprar, tiene que invertir más, tiene que invertir más y tiene que comprar más y tiene que comprar más. Ya no cabe en los baños de las casas todos los perfumes y tratamientos y cremas que la gente, mire, usted entra a los baños y encuentra todo eso lleno. Es realmente una colección maravillosa, es un tesoro lo que tienen allí. Yo creo que vale tanto como el tesoro que tenía aquella mujer en el vaso de alabastro que rompió y con ellos ungió al Señor. Dice que costaba 300 denarios, el valor de un año de trabajo. Yo pienso que en algunos cuartos de baño podría haber el valor de 2 años de trabajo. Perfume de todas las marcas y la persona no puede, y es creyente, y no puede detenerse de hacerlo, y no puede detenerse de comprar más relojes, y no puede detenerse de comprar más anillos, no puede detenerse. Ahora, ¿usted quiere que le dé una pequeña ayuda para cómo solucionar eso? Fácil. Vamos a invertirlo en ProTemplo. Si mañana le dan deseos de comprar otro reloj de 3 millones de pesos, porque no hay que hacer con tanto dinero que el Señor me ha provisto, tráigala la ofrenda y estamos haciendo algo. Algo va en el nombre de Jesús. Vamos a seguir llevando la obra de Dios adelante con los relojes que tenemos ya suficiente para dar la hora. No necesito otro para dar la hora. Ahora voy a ofrendar. Con la ropa que tengo ya es suficiente para vestirme por 3 años sin necesidad de comprar más. Ahora voy a invertir en la obra del Señor. Ahora voy a invertir en la obra misionera. Ahora voy a invertir para hacer que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Yo le ayudo, le doy una orientación, pero lo que me interesa no es eso. A lo que estoy diciendo es, todas esas cosas son solamente lo que la gente llama hoy día una cortina de humo que el enemigo trata de extender para ocultar de la vista de los creyentes el privilegio más grande que tiene para esta época. Su privilegio más grande para esta época no son más camisas, no son más pantalones, no son más vestidos. Su privilegio más grande no son más zapatos, no es más dinero en el banco, no son más casas, no son más carros, no son carros más bonitos. El privilegio más grande que tiene el creyente de nuestra época es que hay una profecía donde Dios dice: derramaré en esos días de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y profetizarán vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Lo más glorioso que usted tiene para estos días no son las cosas materiales, es la grandeza de la bendición de Dios, la grandeza del Espíritu Santo. Aleluya, que Dios prometió que el pueblo la recibiría sin importar la edad, sin importar la edad, sin importar la edad, sin importar la edad, digo, porque dice vuestros jóvenes y vuestros ancianos, o sea, incluye a todo el mundo. Lo incluye a usted y me incluye a mí. Oh, gloria a Dios. Y no está lejos, no está lejos.
Algunos miramos como lejos, ay, si yo hubiera vivido en la época de Elías. Ay, si yo hubiera sido el ayudante de Eliseo, yo no habría pedido aquellas cosas que pidió el otro para volverse leproso. No, ay, yo hubiera estado ahí. Yo aprovecharía, ay, si yo hubiera vivido. No, usted ya no vivió en la época de Elías, ya no vivió en la época de Eliseo. Usted vive ahora. Pero ¿sabía usted que Dios ha dicho, en estos días voy a derramar de mi espíritu sobre cada uno de ustedes, dice el Señor? ¿Sabía usted que Dios dice, le voy a derramar de mi espíritu a usted si lo cree hoy, en esta época, en este país, sin importar la edad, sin importar a la iglesia que usted asiste, sin importar dónde realmente usted está? Si esa iglesia cree al Señor, crea la palabra de Dios, tiene la doctrina de Dios, si usted vive la palabra de Dios, si usted quiere obedecer al Señor, si usted tiene contacto con Dios, si usted es una persona que es sincera delante del Señor, Dios quiere bendecirlo. A veces uno llora y se lamenta porque es probable que a uno no lo tengan en cuenta. Yo creo que la mayoría de nosotros hemos pensado en eso, ¿cierto? Y a mí no me tienen en cuenta. ¿Alguna vez usted ha pensado eso? ¿Usted ha visto cómo otras personas, uno cree que sí la tienen en cuenta porque en sentido humano son populares o lo llaman más o están más cerca de determinadas personas o más cerca del liderazgo de la iglesia, etcétera? ¿A usted le ha pasado? Es probable que eso sea algo, una realidad para usted. Pero sabe una cosa, aunque los demás aparentemente no lo tengan en cuenta, usted pensará porque yo soy feo, o porque yo no tengo plata, o porque, no sé, yo nunca pude entrar allá. ¿Sabía usted que usted sí puede entrar a donde está lo mejor? Había un par de hombres en la iglesia. El uno se llamaba Felipe y el otro se llamaba Esteban, y ellos no eran predicadores. La iglesia los escogió para que ayudaran a repartir la harina y el aceite. Para eso los escogieron. O sea, no los escogieron como predicadores. Los escogieron para ayudar a repartir la harina y el aceite. O sea, ¿qué quiere decir esto? Pues que habían demasiados buenos predicadores. De hecho, estaban allí Pedro y Juan y todos los demás. Para uno ponerse a competir le queda muy difícil, ¿no? Así que ellos no eran los predicadores del momento. La iglesia dijo, ellos nos pueden ayudar a repartir la harina y el aceite. Pero ellos no se amargaron. Ellos sabían que tenían la misma oportunidad de la que yo le estoy hablando hoy. Y la palabra de Dios dice, ellos eran llenos del Espíritu Santo. Y después que repartían la harina y el aceite, estos hombres terminaban de hacer y pedían permiso, y a lo mejor el apóstol Pedro, el apóstol Juan, quien quiera que sea que estaba al frente, les daba el permiso y ellos se iban y comenzaban a predicar la palabra por donde iban. La Biblia dice que la gente se sanaba, que los endemoniados eran libres, que la gente recibía al Señor. Y lógico, ellos sabían su posición, ellos no violentaban esa posición, ellos sabían que no eran pastores ni nada. Felipe le predicó a los que estaban en Samaria, pero la escritura dice que él esperó hasta que llegaron los apóstoles para que fueran a bautizar la gente y todo, y esperó para que vinieran, que ellos oraran para que recibiera el Espíritu Santo, todo eso. Pero mientras tanto él sabía que había una bendición. Él le hablaba a la gente y la gente era libre. Aquí estaba aquel que estaba enfermo, se sanaba. Gloria al nombre del Señor. ¿Sabe usted que Dios no lo ha eliminado? Porque a algunas personas nos parece que tiene que haber primero que alguien nos diga algo o que alguien nos tenga en cuenta para que sucedan las cosas. Pero al contrario, a ellos no los nombran porque ya habían sido escogidos, sino porque después que los pusieron a repartir la harina y el aceite, se dieron cuenta que a través de ellos también sucedían cosas. No los nombran como apóstoles porque no eran apóstoles. No dice que era el pastor de Jerusalén porque no era el pastor de Jerusalén, pero algo sucedía. ¿Cuántos me entienden lo que le estoy diciendo?
Es que lo interesante aquí, mi hermano, es que esto está abierto para todos. Que lamentablemente nosotros nos enfocamos en buscar otras cosas y no nos levantamos, como dice la palabra. Es que el contexto de esto también dice antes, en el capítulo 2, dice: por eso ustedes proclamen una asamblea, proclamen un ayuno, pónganse a orar, y dice: entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y pídanle perdón. Dígale: Señor, perdona a tu pueblo. No entregues al oprobio tu heredad. Pídale perdón, porque hay cositas por ahí por las que hay que pedir perdón, dice el Señor. Pídale perdón y pida perdón por sus niños, porque dice que manda a pedir que ya estén todos, hasta los niños. O sea, hay que pedir perdón por todo. Pero luego de ese que los manda a orar, que los manda a llorar, que los manda a buscar a Dios, es que aparece esto. Entonces aparece donde dice: y Jehová solícito por su pueblo perdonará su tierra. Y dirá: yo os envío lluvia temprana y tardía como al principio. O sea que es una profecía donde quiere decir que lo mismo que ya pasó va a volver a pasar. Porque dice: yo os envío lluvia temprana y tardía como al principio. O sea, antes ya pasó, ahora volverá a pasar. Gloria al nombre del Señor. Básicamente lo que Dios está diciendo es: si las personas que le entienden a Él entran en esa actitud de creerle y buscarle, lo que ya Dios hizo una ocasión, lo va a volver a hacer en estos postreros días. Y usted puede ser participante. Yo puedo ser participante. La iglesia puede ser participante. Solo que tenemos que entenderlo, que es parte de lo que Dios ha prometido. No se conforme con las cosas que no son de Dios, las cosas de esta vida. Sí, puede que le traigan algún pequeño aliciente, pero déjeme decirle que eso no satisface el alma. Eso no llena sus expectativas. Hay muchas cosas de esta vida que se pueden disfrutar y que ni siquiera son tan malas, pero no satisfacen sus expectativas. No le traen el resultado del cual de verdad usted se puede llenar. Nada se puede comparar a estar lleno del Espíritu Santo. Si a usted le gusta las manualidades y hace bastantes manualidades, eso no se puede comparar con ser lleno del Espíritu Santo. Si a usted le gustan los deportes, y hay mucha gente que dice: pastor, el deporte no es malo. No, el deporte no es malo, pero tampoco le llena su espíritu. Tampoco lo entra en comunión con Dios. Usted puede decir: yo fui y sudé bastante en el deporte y de ahí quedé que salí listo para ir a orar por los enfermos para que se sanen, ¿no? Puede ser que no sea malo, pero no le traía lo que usted estaba esperando. Hay muchas cosas en las cuales uno puede dedicar su tiempo y no le va a traer el resultado. Pero cuando estamos hablando de esta profecía, esto sí es fantástico, esto sí es espectacular, esto sí es extraordinario. Esto pasa por encima de todas las cosas que usted y yo nos podamos imaginar. Porque habla allí de la llenura del Espíritu Santo y manifestaciones tales como que Dios le hablaría a las personas a través de la forma como las personas pueden entenderle. Dice: a unos sueños, a otros visiones, otros profecías. O sea, hay una variedad de parte de Dios. Nada se puede comparar a eso, hermano. Nada se puede comparar a eso, porque Dios, cuando se cumple esto y cuando las personas abren el corazón, y déjeme decirle que aunque usted no lo vea en su vida, esto está sucediendo en nuestros días. Aunque usted no lo vea en su vida, porque por lo general uno tiende a juzgar a los demás por lo que le pasa a uno.
Uno tiende a juzgar la situación del mundo por lo que le pasa a uno. El mundo anda mal, ¿por qué? Porque yo ando mal. El mundo ya no aguanta, ¿por qué? Porque ya la persona no aguanta. Pero en lo espiritual, lo mismo. Sin embargo, déjeme decirle que aunque usted por alguna razón no lo estuviera experimentando, esto está pasando en el mundo. Hay personas alrededor del mundo que aunque usted no lo vea, se levantan de madrugada o se van tarde a dormir y se quedan en la presencia del Señor y le dicen: Señor, heme aquí, estoy disponible para que tú cumplas tu palabra en mí. Hay hombres y mujeres en cualquier lugar del mundo, personas pobres, personas ricas, personas intelectuales, personas que no son intelectuales, están en la presencia del Señor y Dios está manifestando su gloria. Estamos en el mayor momento de la historia de la iglesia. Están sucediendo cosas extraordinarias en los países que usted y yo consideramos más cerrados al evangelio, y la gente lo ha enmarcado geográficamente en medio de unas coordenadas que le llaman la ventana 1040. Se dice que son los países más necesitados del evangelio en el mundo, los que tienen menos oportunidades, donde es menos predicado Jesucristo. Son los países donde más se está convirtiendo la gente en este momento. Norte del África, Europa Oriental, Asia, sudeste asiático, Asia del Norte, Asia lejano, países que están en ese tipo de religión que son allá, hermanos, están sucediendo unas cosas tan extraordinarias que cuando uno oye, uno dice: alabado sea Dios, esto realmente es lo que dice la palabra del Señor. Pero no solamente por allá, por acá también, aunque usted no lo vea. Aunque usted tal vez por estar pendiente de tantas cosas de aquí abajo no tome un tiempo para mirar, que a veces ni siquiera quiere mirar lo que esté pasando dentro de su propia iglesia donde usted está, porque no tiene tiempo, no está ocupado. Hay otras personas que están experimentando la gloria de Dios, la bendición del Señor. Hay otras personas que están recibiendo lo que el Señor dice en su santa palabra. Y yo quiero que usted sepa que la promesa es para usted también. Que las cosas, el contexto que Dios dice aquí para el derramamiento del Espíritu Santo está dado. Estamos en ese contexto y la profecía está allí. Solo tiene que abrir el corazón. Solo tiene que abrir el corazón. No hay mucha distancia entre usted y esto. Por lo general uno piensa que está lejos, y el Señor le dijo al pueblo: no está lejos, cerca de ti está la palabra, le dijo, en tu boca y en tu corazón. Está más cerca de lo que usted cree, porque cuando Dios dice algo, eso ya está ahí. Solo hay que abrir el corazón, solo hay que entrar en ese ambiente de espiritualidad, solo hay que poner un poco a un lado aquellas cosas en las que estamos invirtiendo nuestro tiempo, nuestra energía y lo que está siendo nuestro foco de atención total, y darle la oportunidad a que lo de Dios tome el lugar que le corresponde en nuestras vidas, a que la palabra del Señor tome el lugar que le corresponde en nuestras vidas, a que el tiempo de oración tome el lugar que corresponde en nuestras vidas, a que el estudio de la palabra del Señor tenga el tiempo que corresponde en nuestras vidas. Usted comienza a hacerlo, usted se va a dar cuenta enseguida que Espíritu Santo hay disponible. Abashama. Santo, Espíritu Santo hay disponible para todo el mundo en esta época. Gloria al nombre de Dios. Hasta nuestros niños pueden ser bautizados en el Espíritu Santo. Hasta nuestros niños pueden estar recibiendo sueños, visiones, revelaciones de cosas que Dios quiere hacer. Puede que sea algo simple, sencillo, local, para la familia, para alguien, pero hasta eso está sucediendo si usted lo cree. ¿Podría usted comenzar a experimentar las cosas que oyó como testimonios aparentemente del pasado, como que sean su propia experiencia? Lo que pasó con Eliseo
porque estaba ungido con el Espíritu Santo, puede pasar con usted si también se llena del Espíritu Santo. Lo que pasó con Elías, porque estaba lleno del Espíritu Santo, puede pasar también con usted si está lleno del Espíritu Santo. Lo que pasó con Pedro, porque estaba lleno del Espíritu Santo, puede pasar también con usted si se llena del Espíritu Santo. Lo que pasó con Pablo, porque estaba lleno del Espíritu Santo, puede pasar también con usted si está lleno del Espíritu Santo. Lo que pasó con Esteban, porque estaba lleno del Espíritu Santo, puede pasar también con usted si se llena del Espíritu Santo. No hay diferencia. Dios no limitó esto a Pedro, a Juan, a Jacobo y a algunos pocos de la iglesia. Él dijo, sobre toda carne. Y aunque sea una cosa aparentemente pequeña que usted haga, así sea cocinando, porque Felipe era repartiendo harina y aceite. Aunque usted sea cocinando, aparentemente, lo que me tocó en todo esto fue cocinar. Cocine lleno del Espíritu Santo. Barriendo, barra lleno del Espíritu Santo. Cantando, no se conforme con cantar bonito. Cante lleno del Espíritu Santo. Evangelizando, no se conforme con evangelizar, evangelice lleno del Espíritu Santo. Aconsejando, no se conforme con aconsejar, aconseje lleno del Espíritu Santo. Ayunando, no se conforme con ayunar, ayune lleno del Espíritu Santo. Orando, no se conforme solo con orar, ore lleno del Espíritu Santo. ¿Cuánto me está entendiendo? Derramaré mi espíritu. El contexto del derramamiento del Espíritu Santo que nos narra la profecía está dado para que nosotros lo disfrutemos hoy.